Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en uno de los diagnósticos más profundos, crudos y antiguos que se hayan registrado sobre lo que verdaderamente nos pasa hoy en día como profesionales, líderes y creadores. Vamos a hablar de ese agotamiento constante que ninguna cantidad de café o vacaciones parece curar, de esa cultura implacable y obsesiva de querer acumular más títulos, más facturación, más reconocimiento y más proyectos, y sobre todo de lo que sucede cuando finalmente alcanzamos el éxito que tanto planeamos, pero por alguna extraña razón se siente completamente vacío por dentro. Sí, vamos a desmenuzar esa frustración silenciosa de la que casi nadie habla en LinkedIn o en los eventos de negocios, pero que se sufre a solas en la oficina. Para desenredar todo esto de manera magistral, vamos a analizar la increíble y asombrosa sabiduría del rey Salomón, apoyándonos directamente en nuestro estudio Premium Bajo el Sol, que desglosa la línea por línea del libro de Eclesiastés desde una perspectiva puramente bíblica. Y piénsalo por un momento con total honestidad, porque esta es la gran paradoja del mundo hiperconectado y de alto rendimiento en el que nos tocó vivir. ¿Qué ocurre exactamente en nuestra mente y en nuestro espíritu cuando finalmente llegamos a la cima absoluta de una carrera profesional? ¿Qué pasa cuando cumplimos al pie de la letra las metas financieras, nos damos la gran vida que siempre quisimos, compramos lo que deseamos y sin embargo, al final del día queda una insatisfacción tremenda? ¿Un eco sordo en el corazón? Esta no es una simple insatisfacción pasajera, es una crisis existencial real, profunda, y la vemos a diario en los círculos de alta gerencia, en los creativos más brillantes y en los emprendedores más exitosos de la actualidad. Personas que lo tienen todo a nivel material, pero operan en una bancarrota emocional y espiritual absoluta. Pero aquí viene lo más importante de este viaje. Este diagnóstico clínico sobre el agotamiento humano, sobre todo este afán desmedido y la prisa crónica y la preocupación constante por el mañana, no es un subproducto del Internet, ni de los teléfonos inteligentes, ni de la cultura corporativa de Wall Street. Esto fue escrito hace nada más y nada menos que 3000 años atrás. Y lo redactó un hombre que no nos habla desde la teoría, desde la escasez, sino que nos habla desde la cima absoluta del éxito terrenal. Alguien con un nivel de poder político, riqueza financiera y sabiduría intelectual sin precedentes en la historia de Jerusalén. Para entender bien la raíz teológica de nuestro cansancio actual, hay una palabra clave en el hebreo antiguo que el autor usa estratégicamente para enmarcar todo este dilema: Hebel. Muchas veces las traducciones al español la interpretan como vanidad o absurdo, pero su significado físico y literal es vapor o aliento. Imagínense por un instante el vapor que sale de una taza de café caliente por la mañana. Es real, la podemos ver con total claridad, tiene una silueta en el aire, pero en un milisegundo en que intentamos atraparlo con las manos y cerrar el puño, desaparece por completo. No queda nada. Bueno, pues así exactamente describe el maestro la persecución obsesiva de logros, estatus y placeres temporales de este mundo. Es una realidad visible, pero completamente incapaz de ser retenida o de sostener el peso de tu identidad. Pasemos a nuestra primera sección oficial, el experimento del éxito, llevando el placer y el rendimiento al límite absoluto. En el capítulo 2 de Eclesiastés vemos documentado lo que podríamos llamar el experimento de campo más radical de la antigüedad. Salomón actuó aquí como el emprendedor, inversionista y desarrollador definitivo. Él se propuso una misión clara. Quería ver con sus propios ojos qué de bueno le encuentra el ser humano a la vida bajo el cielo durante sus contados días. Y para lograrlo no escatimó en recursos. Realizó obras de infraestructura gigantescas. El texto nos dice que se construyó palacios reales majestuosos, plantó viñedos extensos, diseñó sistemas complejos de irrigación, estanques y represas para regar sus frondosos jardines y bosques. Amontonó tesoros imperiales acumulando las riquezas de reyes,
provincias enteras acaparando oro y plata a niveles nunca antes vistos. Tuvo a su disposición una fuerza laboral inmensa con esclavos y esclavas que administraban sus latifundios. Pero su búsqueda fue mucho más allá de lo puramente corporativo o arquitectónico. Probó entregar su cuerpo al efecto del vino y aferrarse temporalmente a la necedad, pero nos aclara un punto vital sin dejar de guiarse por la sabiduría. Tuvo a su servicio cantores, cantoras para el deleite de sus oídos y disfrutó de todos los placeres terrenales posibles. Incluso formó su propio harén, la delicia de los hombres de su época. Como él mismo lo admite textualmente en su bitácora, no le negó a sus ojos absolutamente ningún deseo, ni privó a su corazón de ningún placer. Es el equivalente antiguo de tener el control de los mercados globales, las cuentas bancarias más grandes del planeta y la vida más sofisticada y hedonista que se pueden imaginar. Y sin embargo, tras alcanzar este nivel inigualable y perfecto de éxito material, Salomón no titubea en soltar una conclusión que la verdad es devastadora para el ego humano. Él se detiene, observa con frialdad todas las obras que le costó tanto trabajo y sudor realizar, analiza los imperios que edificó y dictamina con total lucidez que todo era Hebel. Todo era un simple correr tras el viento, un absoluto absurdo bajo el sol. De hecho, confiesa con una honestidad desarmante que llegó a sentirse profundamente descorazonado e incluso llegó a aborrecer la vida bajo el sol. ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta de una realidad inevitable y democrática que la cultura del rendimiento intenta escondernos. Con el paso del tiempo, todo cae en el olvido absoluto. Al final de la historia, el mismo destino terrenal le espera al sabio que al necio. La muerte los iguala y nadie se acuerda jamás a largo plazo de ninguno de los dos. Lo que nos lleva de inmediato a la sección 2, la trampa de la acumulación. ¿Para quién estamos trabajando realmente? Aquí es donde encontramos la fuente exacta de muchísima de la ansiedad y el burnout de los profesionales modernos. El maestro hace un contraste muy agudo y doloroso. Por un lado, tenemos a una persona que pasa toda una vida aplicando sabiduría, experiencia, estrategia, esfuerzo y conocimientos avanzados para amasar bienes y levantar un negocio fuerte. Y por el otro lado, nos topamos con la cruda, fría y real circunstancia de que todo este imperio, al morir, hay que dejárselo obligatoriamente a un sucesor. Y lo peor de todo, ¿quién sabe si ese sucesor será un hombre sabio que cuide el legado o un necio que lo despilfarre en un mes? La sola idea de pasar noches en vela destruyendo tu salud y tu paz para entregarle el fruto de todo ese trabajo a alguien que jamás movió un solo dedo por ello, no solo provoca una profunda angustia existencial. El autor bíblico no se guarda nada y lo llama explícitamente una enorme desgracia, un mal que pesa gravemente sobre los hombres y una vanidad total. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo salimos de esta trampa? ¿Cómo rompemos este bucle de insatisfacción? La solución que nos plantea la palabra de Dios es totalmente contraintuitiva para el sistema del mundo. La verdadera satisfacción, la paz mental y el contentamiento en el día a día no son cosas que llegan en automático por el simple hecho de seguir acumulando ceros en la cuenta o por afanarse más horas. El texto de Eclesiastés nos dice claramente que el poder, como beber, comer y disfrutar genuinamente del trabajo diario, es un regalo, un don sagrado que proviene directamente de la mano de Dios. Él es quien concede sabiduría, conocimiento y alegría a quien le agrada. Pero a quien carece de esta perspectiva teocéntrica, a quien vive desconectado del Creador, simplemente se le impone la carga agotadora, la esclavitud de acumular, amontonar y trabajar sin descanso. ¿Para qué? Para que al final del día se lo quede otro que sí agrada a Dios.
Es una trampa espiritual donde los días se llenan de tareas frustrantes, dolores crónicos y donde la mente no logra descansar ni siquiera de noche. Avancemos ahora a la sección 3. Aquí hablamos del ritmo de las estaciones o el tiempo perfecto de Dios. Para escapar definitivamente de toda esa vanidad por el control del futuro, el capítulo 3 de Eclesiastés nos aterriza de golpe recordándonos que la experiencia humana opera bajo un diseño perfecto de estaciones establecido por el Creador. Son ritmos soberanos que los seres humanos sencillamente no podemos forzar, acelerar ni manipular con nuestras estrategias de marketing o planes de negocio. El texto es categórico. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Hay un tiempo específico para plantar con sudor y un tiempo determinado para arrancar con alegría lo plantado. Hay momentos oscuros y dolorosos que son completamente inevitables en esta vida rota. Un tiempo para llorar, un tiempo para hacer duelo, un tiempo para perder. Pero la promesa bíblica es que también hay tiempos de restauración divina. Un tiempo para sanar, un tiempo para edificar y un tiempo para reír de felicidad. La verdadera sabiduría de un profesional consciente no está en tratar de sobrecargar la agenda para manipular estos ciclos, sino de en tener la humildad espiritual de reconocer en que esta estación exacta nos ha puesto hoy y sincronizarnos con ella para poder encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Llegamos así a la sección 4, la eternidad en el corazón, un anhelo infinito que explica nuestra insatisfacción. Aquí tenemos que introducir un concepto teológico fascinante que explica perfectamente por qué el éxito temporal jamás va a saciar tu vida por completo. Se trata de la palabra hebrea olam, que se traduce directamente como eternidad. Hace referencia a ese sentido del tiempo infinito, de trascendencia y de propósito divino que fue plantado deliberadamente por el Creador en la estructura misma de nuestra mente. Piensa en la configuración de nuestros diseños. Somos seres finitos, hechos de polvo, que vivimos temporalmente en un mundo efímero en medio del vapor, heaven. Pero venimos de fábrica con un chip de anhelo infinito incrustado en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, este versículo del capítulo 3 es la clave del rompecabezas humano. Aunque Dios hizo todo hermoso en su momento, también puso esa noción de eternidad, olam, en la mente humana. Y aquí exactamente en esta tensión es donde nace el agotamiento moderno. Intentamos llenar un espacio en el alma que tiene las dimensiones de la eternidad usando cosas pasajeras, facturaciones mensuales, estatus corporativo, compras de lujo y acumulación de seguidores. Son cosas que, al ser como perseguir el viento, simplemente jamás van a encajar en el molde del espíritu. Finalmente entramos a la sección 5, productividad con propósito eterno, integrando nuestro trabajo diario con nuestra fe en el Creador. Y bueno, bajemos toda esa teología profunda a pasos prácticos para que tu rutina de mañana, primero, tenemos que dejar de intentar controlarlo absolutamente todo y de buscar nuestra salvación o identidad en logros que, seamos sinceros, tarde o bien temprano acabarán en el olvido de la historia. Hay que reconocer con profunda humildad nuestros propios límites humanos. Segundo, entendamos de una vez por todas que el contentamiento no es una meta para aplazar hasta el día de jubilación, ni para cuando vendamos la empresa, ni para cuando alcancemos la libertad financiera. Tenemos que aprender a recibirlo y disfrutarlo hoy mismo como un regalo divino en medio de la tarea ordinaria. Y tercero, dejemos de nadar contra la corriente del cielo. Aprendamos a alinear nuestro esfuerzo diario con la estación específica en la que Dios nos ha posicionado estratégicamente. Y para llevar toda esta profunda transformación de la mente a la práctica diaria de tu negocio y tu vida, les recomiendo muchísimo adquirir hoy mismo nuestra guía completa. Es el estudio bíblico premium de 90 días llamado precisamente Bajo el Sol, y ya lo tienen completamente disponible en todas las plataformas digitales principales.
Es una herramienta excepcional diseñada paso a paso y con hojas de trabajo profesionales, pensada exclusivamente para enseñarnos a equilibrar el esfuerzo de todos los días con una productividad que de verdad tenga un propósito eterno, manteniéndonos permanentemente lejos de la trampa del afán, del estrés crónico y del exceso. Y el precio es una locura, lo que te cuesta un café. Para cerrar este análisis del día de hoy nos queda una reflexión vital, una pregunta directa que valdría la pena hacernos frente al espejo cada mañana antes de abrir la computadora. Cuando miremos nuestro esfuerzo diario, nuestras horas invertidas, los sacrificios familiares y toda la energía que dejamos a lo largo de los años, el trabajo de toda nuestra vida, ¿terminará siendo solo un poco de vapor que se disipa sin pena ni gloria bajo el sol? ¿O lo estamos cimentando conscientemente de una manera que deje un verdadero eco en la eternidad? Es una pregunta que nos cambia toda la perspectiva de los negocios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis exegético y nos vemos en la próxima lección.